Budził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. Moja córka, ja tylko daję tajemne swoje. Tato! Was soll das denn? Das sind Untermenschen, die zum Wohle des Reiches eingesetzt werden. Sie sind Patienten! In Ordnung, vom liberalen Hochschaft persönlich unterzeichnet! Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. W świetle. Extraña sensación. Atrapado en mi cuerpo. Me desmayo. No percibo el tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan, como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Bolonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre, el loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba afirmando: no tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado, pero no fue así. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Przestań! Nie! Pomocy! Pomocy! Nie! 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 Morderco! Jesteś przeklęty! Was ist hier vorgekommen? Offizier, meine Befehlsausführung. Unsere Befehle lauteten nicht, die Betreuer zu töten. Was will der hier? Keine Ahnung. Du bringst den Keller. Soll der entscheiden? Arschlöcher! Escoria nazi. Anya, ¿dónde te han llevado? Piernas de gelatina. Dedos temblorosos. Qué dolor de cabeza.
Nazis, mira que disparan a gente que no puede defenderse. Nadie debería morir de esta manera. Por aquí ya he pasado.
Y salir de aquí enseguida. Jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blazkowicz, Ranger Ejército. USA, USA. Perdón, mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? A donde sea. Ellos lloran por sus muertos. Una gran congoja. No participo. La mía llenaría océanos. Me ahogaría. Si la dejara salir. Es 1960. 1960. Sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. La guerra acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No.
La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. Por todas. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? Poddać się. Se rindieron, se rindieron. Se rindieron. Por la... ¡Boom! Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años, cuando los nazis bombardearon su país. Sí. Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. ¿Ah? Soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismísimo General Strasse. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? No tiene sentido esconderme aquí. Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo, con la enfermera y con su familia. Te doy mi palabra. Tengo fama de ser justo y honrado, y más tratando con personas como tú. ¿No te das cuenta de quién soy yo? Harías bien en dejar lo que tienes entre manos y liberarme. Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú. ¿Por qué no escuchas, du Arschloch? Du bist ein gottverdammter Irrenanstaltsinsasse! Te explicaré cómo funciona. Te voy a hacer una pregunta. Y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria. Si no lo haces, te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la Resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Sí, te lo diré, maldita sea. ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La resistencia! ¿Dónde están? En Berlín, la prisión de Eisenwald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! No, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem.
Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Ten piedad de nosotros, Señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. Sálvanos de la tormenta. Ihre Papiere. Y protégenos de los lobos hambrientos. Cójame la mano. Yeah. Carretera no segura. Usted mata nazis. Toma esto. Yo quedo con coche. Nada de salir. Nosotros le esperamos aquí. Mate a todos. Nazis, jugáis como mis amigos. Transportamos una carga valiosa. Tenemos que coger un tren.
Ya está. De vuelta al coche. ¡Agárrese! ¡Carretera cortada! ¡Suba plataforma! ¡Luego nos vamos! Buena puntería, señora. Buena puntería, señora.
Vale, hay que subir la plataforma. En marcha. Carretera no segura, nazis abajo. Dispare a los nazis. Esperamos aquí.
Keine Bewegung! Sofort stellen!
Bueno, estáis todos muertos. ¡Agárrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Ramón! ¡Agárrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Ramón!
¡Agárrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Robot! Finge bien, Blazkowicz. Solo eres otro nazi estúpido que va a por café en medio de la noche. Tú vuelve al camarote. No lo mires a los ojos. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Es ist harmlos. Setz den Kaffee auf den Tisch. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden?
Das ist nur ein Test. Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobi, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Pasa. William. Sí. Es para mí. Oh. Sí. Sabes que solo hay una cama. Sí. ¿No te importa compartir? A veces es Navidad. A veces cumpleaños. A veces destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir algo bueno. Nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel.
Sé a dónde ir. Una forma de entrar en la prisión de Eisenberg. Hay un hotel, está en la misma calle que la central de la policía secreta. Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Eisenwald. Y siguen con vida. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. ¡Ven rápido! Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si hay algo cierto de los nazis, es que vanidad no les falta. Curioso aparato. Sin batería no sirve de nada. Batería baja. Hay que recargarla.
das? Was zum Teufel? Neue Schweine raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran. 1 Minute! Genau 1 Minute, Hans. Dann müssen wir los! Rechts! Hey, du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige, du komm vorwärts! Zeig dir was, du! Fahr die Drecksau, du komm! Schnell vorwärts! Zeig dir was, du! Komm schon! Vorwärts! Hey, du! 5 Schritte! Vorwärts! Der könnte rasten! Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Acero. Piedra. Kilómetros de hormigón. No sé si queda algo que valga la pena salvar. Desolación. Tiranía. Un enemigo de poder infinito. Me pregunto si me queda algún amigo vivo. ¡Vorsicht! De eso se trata. Ahora lucho solo. Y os prometo esto. ¡Schneller, schneller! Amigos, si es aquí donde os tienen, os encontraré y os liberaré. Abastecerte mal. Es más seguro ir por el techo sin moverme. No te acerques al suelo.
Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand die Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handelns. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht.
despierta, muerto. Deben de ser el puñado de guardias más vagos que se haya visto. Bien, este es el bloque de celdas B. Supongo que Meadows estará por aquí. Verflucht! Hört es denn nie auf? Hast du mal Zitronenkaffee versucht? Der wirkt Wunder. Hat mir meine Schwiegermutter mal empfohlen. Zitronenkaffee, ja.
Glaubst du wirklich, dass das hilft? Das ist ja ekelhaft. Weißt du, was ist das Schlimmste in dem Ganzen ist? Das hat's auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Aber in diesem Stadtteil, das ist die Stadtregierung, die verarscht uns. Mit dem Beton, da ist etwas nicht in Ordnung. Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte schwarzen Kaffee. Das sagt sie. Treibst du eigentlich Leibesübungen jetzt? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Fabrik, von der dieser ganze Beton kommt. Ich habe das getestet, ich habe mir diesen Beton angeschaut, der stimmt. Vamos a sacar a los monstruos de la jaula. Conmigo un pequeño ejercicio. Primero, respiren hondo. A continuación, cierren los ojos y miren en su interior. Ahí, en el interior, hay una montaña en la niebla. ¿La ven? Muy a lo lejos. Se extiende hacia arriba, hacia un cielo ennegrecido. Tras la montaña se alza una luna pálida, cuya luz habría resplandecido sobre ustedes si no estuviese allí la montaña. Miren más allá de la montaña y de la luna y verán titilar en lo alto las estrellas en el oscuro vacío del espacio, como pequeños diamantes. Hermoso, ¿verdad? Si alargan la mano, pueden tomar una de esas estrellas del cielo. Sostengan la estrella en la mano y sientan cómo se propaga su calor por el cuerpo. Así se siente la libertad. Así es como uno se siente cuando habla libremente de corazón. Así se sentirán cuando nos digan dónde se encuentran los demás miembros de la resistencia. Pruébenlo. Se sentirán como hombres nuevos, hombres libres. Y ahora, hablen. Los atan como animales, como a malditos animales. Les habla el general Wilhelm Strasse. Muchos de ustedes saben quién soy. Muchos de ustedes me odian. Pero yo soy también el hombre que puede concederles la libertad. Soy su última oportunidad. Soy amigo del espíritu. Dios bendito. Pensaba que era historia. Y aquí está, de vuelta de entre los muertos para salvarnos a todos. Imagínate. ¿Qué ha estado haciendo, Capitán Blazkowicz? Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Arreglando las cosas, Wyatt. Fantástico. Salgamos de aquí, ¿quiere? ¡Eh! ¡Cierra esa puerta! Muy bien. Manos a la obra.
conducto de ventilación? Quizás sea una salida. ¡Sí, sí! ¡Suba ahí arriba! Lindas de verdad. Un regalo a los ojos. ¡Vamos! ¿Eso es todo lo que tienes? Es hora de irse, capitán. Salgamos de aquí juntos. Capitán, ¿puede forzar esta cerradura? Tengo los dedos mal. Los he llevado mucho tiempo encadenados. Gracias, señor. Ha tardado demasiado en aparecer. Sí, demasiado. Ya no quedamos muchos luchando. Ya sabe, ha sido difícil desde que acabó la guerra. Debemos salir vivos de aquí. Las cosas van a cambiar, capitán Blazkowicz. Tiene que hacerlo. ¿Ha oído eso? Refuerzos. Van a desmontar todo este bloque a mazazos si es necesario. Por aquí, capitán. ¡Un momento! ¡Espere! ¡Dios! Ahí fuera hay un Panzerhund. Si corremos como unos condenados, creo que podremos pasarlo. ¡Sígame! ¡Por aquí, capitán! ¡Ah! Muy bien. Creo que podremos conseguirlo entre los dos. ¡Yo iré detrás! ¡Me dirijo a abrir la siguiente puerta!
¡No sé qué hay al otro lado de la puerta! ¡Necesito que me cubra! ¡Vamos! ¡Hay que seguir luchando! ¡Vamos! ¡Hay que seguir luchando! ¡Capitán Blazkowicz! ¡Suba las escaleras!
inteligente, leal, tenaz. ¡Corte! ¡Corte la capitán! ¡A callar! No hay salida. No me puedo creer que consiguieras escapar. ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Dime que sabes a dónde vamos. ¡Los llevo a casa! Hay cámaras por toda la ciudad. Nos ven, vayamos por donde vayamos. De noche sería más fácil. Hay más opciones. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisau no es aconsejable. Tampoco se ha intentado, por lo que sé. Pero parece todo despejado. Nadie nos sigue. Creo que hoy haremos un poco de historia. Es una maniobra en dos partes. Si lo hacemos bien, iremos a parar justo a un ángulo muerto. ¿Todos listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corred! Lo bueno de los nazis es que son realmente estúpidos. Mientras nos oculte esta neblina, nadie nos verá. Ahora, la segunda parte, el salto. Cuando estemos debajo del agua, contengan la respiración y síganme. Permanezcan sumergidos, suceda lo que suceda. Hay nazis por todas partes. Si asoman, nos matarán. No lo duden. ¡Salten! Lo siento mucho. No había ninguna verja delante de esa compuerta cuando me fui. He estado encerrado 3 meses. Soy tan estúpido que no debería haber supuesto que las cosas se hacían. He hecho un buen trabajo manteniéndonos con vida. Nos vuelvo locos. Cógeme, tengo frío. ¡Max! Yo también me alegro, Max. Suéltalo, Max, con delicadeza. Capitán Blazkowicz, déjelo. Este es Klaus, es uno de los nuestros. Era nazi, pero ahora está de nuestro lado. ¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que mirarían. Y no nos oirán. Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble. BJ Blazkowicz. Solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. Señora. Me alegra verte de nuevo, Wyatt. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa.
3 vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. ¿Qué sabe hacer usted? Para tu colección, Jota. Caray, qué alegría verte, chico. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿3 meses desde que se te llevaron? Te daba por muerto, la verdad. Envían gente a esa prisión y no les gusta que vuelvan, ¿sabes? Menudo viaje, y has traído algunos tipos nuevos contigo. Parecen refuerzos. ¡Genial! Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Anne? Escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apunte la hora y escriba lo que pueda. Aquí tiene lápiz y papel. ¿Y la máquina de escribir? ¿Sabe mecanografía? Sí. Mis padres creyeron que debía aprender. Ah, para escribir al dictado. ¿Recetas y esas cosas? No, la verdad. Me resultó útil durante mi época en la Universidad de Londres. Para mi doctorado en arqueología. Con los bombardeos, tuve que volver a casa. Con 16 años. Caramba, doctora. Pues ayúdeme a descubrir qué traman esos malditos nazis en Londres. Encontrarás a Klaus en la segunda planta. Debe de tener la carpeta del Proyecto Susurro. Déjame en paz. No te conozco. No me apetece nada hacer amigos. Un banco bien conservado. No creo que al de la guitarra le importe que se lo coja. Necesito... ¿Estás sordo? A ver si la encuentras. Se llama Proyecto... Idiota. Habla con...